las 11 de la mañana. Bueno, vamos a ir simplificando las cosas. Y ven ahí la proyección. Sí, se observa, doctor. Dale. Ahí vamos a desarrollar esta mañana. Tengo entendido que mentales pesados no terminamos todavía, ¿verdad? No quedamos, tengo entendido, dimos solamente prácticamente plomo y arsénico, habíamos empezado. Les voy a dar esta clase de ecotoxicología y después culminamos con metales pesados. Bueno, ustedes si leen lo que dice ahí ecotoxicología, ¿a qué les parece que se refiere? ¿Quién me puede decir ecotoxicología? ¿Qué quiere decir? ¿Alguien no tiene una? Correcto. La ecotoxicología es el estudio de los tóxicos que están diseminados en el ambiente. Puede ser el aire, puede ser el suelo. ¿Qué más puede ser? El agua. Y bueno, todos los contaminantes que están en el ecosistema se llaman justamente a lo perteneciente al agua, al suelo y al aire. Y realmente vivimos en un mundo, como se dice modernamente, retóxico. La toxicología ambiental o ecotoxicología es realmente muy dañina para el ser humano y cada vez peor. Y eso es lo que produce las grandes catástrofes atmosféricas y es lo que hoy en día hace que nuestro planeta esté muy afectado por la gran contaminación en el ecosistema. Acá pueden ver, por ejemplo, una definición de qué es lo que es la ecotoxicología. Truhaut en 1969 dijo: la rama de la toxicología que trata el estudio de los efectos tóxicos causados por contaminantes naturales o sintéticos sobre los componentes de los ecosistemas animales, incluyendo el hombre, vegetales y microbios en un contexto integral. También que es la ecotoxicología por Suter en 1993. La ecotoxicología es el estudio de los efectos tóxicos sobre organismos no humanos, poblaciones y comunidades. También otra definición por Walker en 1996. La ecotoxicología es el estudio de los efectos tóxicos de los compuestos sobre los ecosistemas. Otra definición, estudio de los tóxicos sobre los ecosistemas. Qué lindo sería el Paraguay si vemos esta gran cantidad de árboles sembrados en todos los patios baldíos, sembrados en todas las zonas que no están cultivadas y que están al aire libre, entre comillas, y una reforestación de por lo menos 10 millones de plantas hace falta en el Paraguay. Otro sería el ambiente y otro sería el ecosistema. Dejar de usar vehículos a combustión y netamente usar vehículos de energía renovable. Bueno, los peligros para la salud que son de origen ambiental, muchísimos, ¿verdad? Resumidamente podemos ver los peligros a nivel biológico, a nivel físico, a nivel biomecánico y a nivel psicológico y también a nivel social. Las relaciones de la salud ambiental y la salud del trabajo, que vamos a ver en otra unidad, que es la toxicología laboral. Tenemos que ver las relaciones en beneficios conjuntos para que de esa forma logremos salvar, entre comillas, al ecosistema, buscando medidas necesarias para que cambie la salud ambiental
y sobre todo los sitios de insalubridad que padecen los trabajadores. Hay que hacer una metodología común de investigación. Hoy en día hay una carrera que se llama Ingeniería Ambiental y ahí se estudia todo lo que vaya en relación a la metodología común. Acá en el Paraguay hay organismos que se encargan justamente de preservar y mejorar el ecosistema, pero son organismos que no funcionan. Prácticamente nada hacen por la salud ambiental. Hay que hacer investigación interdependiente para buscar alternativas y buscar beneficios para la salud ambiental. Tenemos que investigar cuáles son las fuentes de peligro, iguales, ¿verdad? Ya les voy a mostrar a ustedes la gran cantidad de sustancias tóxicas que se acumulan en el ecosistema. Ver en la salud ambiental y del trabajo la eliminación de peligros iguales. Y ver también algo muy importante, la distancia entre la fuente de trabajo y del hogar. Generalmente se instala una línea de 200 metros entre el hogar y la zona donde hay contaminantes atmosféricos. Y eso prácticamente en el Paraguay no se respeta. El trabajador, por ejemplo, que trabaja con fumigaciones con órganos fosforados, generalmente ingiere alimentos ahí en el sitio de trabajo, no se lava la mano, no se cambia la ropa y bueno, está expuesto netamente al peligro que ocasiona la exposición a órganos fosforados, tanto a través de la piel, a través de la ingestión y a través de la inhalación. Y al no respetar este distanciamiento, lógico que la exposición es muy alta y ocurren muchos desastres biológicos a consecuencia de esa exposición. Y esto es muy lindo, ¿verdad? Muy lindo si ustedes están ya bien despiertos y pueden ver un poquito, perdón, enfermedades que son de origen ambiental. Yo les voy a ir relatando y vaya mirando conmigo. Lugar y año. Londres, Reino Unido, 1952. ¿Cuál fue el peligro ambiental? Grave contaminación del aire por dióxido de azufre y partículas que se mantenían en suspensión. ¿Cuál es el tipo de enfermedad? Más manifestaciones de enfermedades pulmonares y enfermedades cardíacas. El número de afectados en aquel entonces fue muchísimos y hubieron 3.000 muertos por dióxido de azufre. Muy bien. ¿Quiénes son los del grupo número 1? ¿Algún componente integrante del grupo número 1? ¿Quién es? ¿Eh? No está nadie. El delegado está. Elena. Parece que no me están escuchando. Se te escucha, profe, todavía no me parece que no ingresaron a la reunión. Ya se iban a ingresar. Elena me comunicó que no se iba a poder conectar hoy porque tiene una consulta. Perfecto. ¿Y quién recién me habló? María José Carballo. María José, hacen por favor anotar. El grupo número 1 va a hacer una exposición de 10 minutos el próximo jueves sobre la contaminación del aire por dióxido de azufre. Que investigue en internet qué ocurrió en Londres en el año 1952 y la situación actual de la contaminación por dióxido de azufre.
Esa, decir un poco al grupo número 1 que tiene que exponer 10 minutos. Pero todos los integrantes todos tienen que hablar. Bueno, después Toyoma en Japón, en la década del año 1950, hubo una intoxicación por cadmio que se usó en el arroz y el tipo de enfermedad apareció insuficiencia renal y enfermedad ósea. Y esa es la famosa enfermedad llamada de Itaí. Yo recuerdo cuando leí mucho sobre historia de la toxicología, me llamó mucho la atención de la enfermedad de Itaí. Y al grupo número 2 va a exponer 10 minutos de lo que ocurrió en 1950 en Toyoma, Japón, y la situación actual del uso del cadmio en la actualidad. Anota que eso, por favor. Hubieron 200 pacientes muy graves y muchos más leves, pero que lean sobre la enfermedad de Itaí. Grupo número 2. En el sudeste de Turquía, en el año 1955 al 61, el hexaclorobenceno en cereales. Recuerden que el hexaclorobenceno es un plaguicida, insecticida organoclorado. ¿Y qué es lo que produjo? Porfiria y también alteraciones neurológicas, 3.000 afectados. Esto que ahora les voy a decir, anotar también, por favor, va a ser para el grupo número 3. Van a leer sobre la enfermedad de Minamata. Minamata, Japón, 1956. Intoxicación por metilmercurio en los pescados. Y lo más llamativo es la afectación neurológica. Y de ahí quien la descubrió fue Minamata. Yo no les voy a contar la historia porque el grupo número 3 va a hablar de lo que ocurrió en 1956 y quién fue Minamata y la contaminación actual con metilmercurio. 200 graves y 2.000 posibles afectados. Ciudades de Estados Unidos, 1960, 1980, plomo en pinturas. Y recuerden que ya dimos intoxicación por plomo, las manifestaciones son anemia, efectos mentales y también en la conducta. Muchos miles de afectados. Fukuoka, Japón, 1968. Bifenilos policlorados, PCB, en aceites comestibles, con severas afectaciones a nivel dermatológico, como así también una debilidad generalizada del cuerpo, varios miles de afectados. Irak, 1972, nuevamente metilmercurio, que ya habíamos visto el metilmercurio, justamente en la enfermedad de Minamata. Severas afectaciones neurológicas muy parecidas a la enfermedad de Alzheimer, 500 muertos, 6.500 hospitalizados. Madrid, España, 1981, anilina u otra toxina en aceite comestible, síntomas varios, 340 muertos, 20.000 afectados. Después está Bhopal, India, 1985, isocianato de metilo, severa afectación pulmonar aguda, 2.000 muertos y 200.000 intoxicados. California, en 1985, plaguicidas con carbamatos en sandías, efectos sobre el sistema gastrointestinal, óseo, muscular, nervioso autónomo y también a nivel del sistema nervioso central. Esa fue la famosa enfermedad de carbamato en ese año. 1.376 casos notificados por consumo y 17 graves. Chernobyl, Rusia. Este es para el grupo número 4. Grupo número 4, anota también, por favor. Rusia, 1986. Yodo 134, yeso 134 y 137 por explosión de un reactor nuclear.
radiación, incluido incrementos del cáncer y las enfermedades tiroideas en los niños. 300 heridos, 28 muertos en 3 meses, más de 600 casos de cáncer de tiroides. Entonces, para el grupo número 4, un comentario de la explosión de este reactor nuclear. De paso, les comento que existe una serie con 5, digámosle, pedazos, entre comillas, que hablan justamente del reactor nuclear Chernobyl, y muy agradable la película. Son 5 series. Yo tengo todas las películas de eso. Goiânia, Brasil, 1987. Tengo también la película en portugués, Cesio 137, donde un aparato abandonado para radiar a enfermos con cáncer fue rescatado y recogido por una agente que utilizaban eso como fuentes de luz, etcétera, etcétera, y como tenía un color tan llamativo, jugaban con ese reactor nuclear. Y eso ocasionó la radiación de mucha gente y alrededor de 240 contaminados y hubieron 2 muertos. En Perú, en el año 1991, fue la epidemia de cólera. Recuerden que el cólera es producido por el virion cólera y hubieron 139 muertos y miles de afectados. Bueno, si pueden y tienen tiempo de leer este libro de Julia Roberts, que es Erin Brockovich, que es un hermoso libro referente a la toxicología ambiental, donde ella ya predecía el futuro de la contaminación de nuestro mundo. Erin Brockovich, sobre todo, escribió mucho sobre el cromo, el cadmio en minería de China y Japón, plomo y cadmio en fundición, fundidora silesa en Polonia, el cadmio 1942 en Francia, la osteomalacia con fracturas múltiples, casos documentados por la Organización Mundial de la Salud en 1992 sobre plaguicidas, 15.000 afectados, 1.500 fallecidos, donde se ve la ropa protectora, la proximidad de la vivienda y la protección de la vivienda, el agua del aseo, que estaban totalmente contaminadas. Y ahí en el año 2013 se recurren las llamadas ciudades tóxicas, que son ciudades chinas, donde la polución es impresionante y el aire está totalmente enrarecido. Bueno, les reitero, si pueden bajar de internet el libro de Julia Roberts para ver lo que ella hablaba ya en esa época de la toxicología ambiental, y también ya predecía todo lo que iba a ocurrir en el mundo. Acá, por ejemplo, tenemos pueblos de cáncer, China, 2013. China admite la existencia de pueblos del cáncer por la gran contaminación. Fíjense ahí el aire enrarecido que está en esta ciudad de China. Y bueno, acá quiero que vean cuáles son los principales contaminantes y cuyas fuentes se ven que están dispersos en el aire exterior. Dentro de los contaminantes hay muchos, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, el óxido de azufre o óxidos de azufre. ¿Cuáles son las fuentes? Combustión de carbón y petróleo. También en las fundiciones. Partículas en suspensión, que también tienen que ver con el primer grupo. Productos de la combustión, combustible, biomasa, humo del tabaco. Óxidos de nitrógeno, combustibles de fuel y gas. Monóxido de carbono, combustión incompleta de gasolina y gas. Ozono, reacción fotoquímica. Plomo, de donde vienen las fuentes, combustión de gasolina y carbón, baterías, cables, soldadura, pintura.
sustancias orgánicas, disolventes petroquímicos, vaporización de combustibles sin quemar. Bueno, siguiendo con nuestra clase de ecotoxicología, vamos a ver de que existen factores de emisión y dispersión de contaminantes del aire. Uno, de la parte del microclima, viendo la meteorología, y también la topografía, el lugar. Factores en el riesgo de daño tóxico ambiental. ¿Cuáles son los factores? Las propiedades químicas, la dosis en un órgano blanco crítico y la capacidad que tienen los órganos al responder a estos tóxicos. Bueno, esto por ejemplo es simplemente un caso en la Ciudad de México para que vean cómo el ecosistema está totalmente comprometido. Estas cifras ya son obsoletas, pero ¿qué es lo que influencia para que haya una gran contaminación en el ecosistema? La altitud media de la Ciudad de México está en 2.240 metros sobre el nivel del mar. La cuenca está rodeada de montañas, dos de las cuales tienen más de 5.000 metros de altura. Por lo tanto, el aire no circula por la Ciudad de México. Por eso que hay una canción que dice Guadalajara en un llano, México en una laguna, dice. La población total está superando los 30 millones, no hay vientos, hay muy poca ventilación, generalmente elevada la frecuencia de inversiones térmicas con muchísimo calor. Existen más de 50.000 industrias hoy día y circulan más o menos 7 millones de vehículos por día, exhalando, entre comillas, al medio ambiente monóxido de carbono sobre todo, ¿no? Bueno, recuerden que el carbono tiene que estar bajo tierra, sin embargo, con la industria petrolífera, el carbono se saca de la tierra y se eleva a la atmósfera. Y eso provoca un invernadero en la tierra. Cuando hace frío, hace mucho frío. Cuando hace calor, hace mucho calor. Con una gran contaminación del medio ambiente. Y las consecuencias las pagan los seres vivos. En cuanto a la contaminación del aire, por ejemplo, el dióxido de azufre y las partículas de pez, ¿verdad? ¿Qué quiere decir pez? A ver si alguien me puede decir qué quiere decir pez. ¿A qué se refiere cuando uno dice pez? El dióxido de azufre ya vimos, ¿verdad? Doutor, PES não seria a quantidade de partículas suspensas em aire? Claro, pero va en relación a qué. Va en relación a eso se debe. Es un precipitado electrostático que está disperso en la atmósfera y que ustedes me están viendo, están viendo la proyección y escuchando, ¿verdad? Me están escuchando, ¿verdad? Sim, doutor, se escucha. Perfecto. Y el pez justamente es el precipitado electrostático. Y es justamente un complemento para precipitar. Y el dióxido de azufre, uno nos va a hablar de pez y el dióxido de azufre. Desde la mitad del siglo XX
¿Por qué? Porque hay mucho estancamiento en la atmósfera, en el aire, de zonas de combustibles fósiles que van directamente en relación con la mortalidad, y estudios que relacionan la exposición baja a estos precipitados y todos los efectos perjudiciales que produce el aire contaminado en los seres vivos. Además del óxido de azufre que pueden ver ahí, también tenemos óxido de nitrógeno, donde aumenta la incidencia y acrecienta la cantidad de enfermedades respiratorias. Esto trae como consecuencia que en el aire tengamos estos óxidos de nitrógeno que van a empeorar las afecciones alérgicas respiratorias, como así también el asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es muy nocivo para el aparato respiratorio. Son nocivos. ¿Cuál es otra contaminación del aire que se tiene? Son los oxidantes fotoquímicos, también el ozono. Y eso recibe la oxidantes del ozono de la denominada bruma fotoquímica, y estos en conjunto crean un daño a la salud humana, mayor actividad biológica humana. Se dan cuenta la gran cantidad de contaminantes que tenemos en el aire. Recuerden que, a modo de comentario nada más, que el ozono es un potente oxidante y mediante una serie de reacciones, digámosle, como está en el aire, fotoquímicas, tiene mucho que ver la radiación solar. También el dióxido de nitrógeno, como los mencioné, y algunos otros compuestos volátiles, ácidos, el sulfato, etc. Y eso hace entonces que forme parte de la contaminación del aire. Con estos contaminantes del aire, oxidantes, fotoquímicos, ozono, la llamada bruma fotoquímica, ¿qué es lo que pasa? Se deteriora brutalmente la función pulmonar y aparece una broncoconstricción crónica, aumentando la resistencia, sobre todo inspiratoria, y por lo tanto se reduce la capacidad vital, y los pacientes afectados viven generalmente con crisis asmatiformes, que es debida a la broncoconstricción de las vías aéreas. Otro contaminante del aire, fíjense, si ustedes se pegan un viajecito, por ejemplo, de Paraguarí a Villarrica, van a ver la gran cantidad de chimeneas que están emitiendo a la atmósfera humo que luego va a ser dañino para la salud. Fíjense en esta proyección. Hay gran cantidad de monóxido de carbono y más monóxido de carbono. ¿Y qué es lo que va a afectar? El transporte de oxígeno. Recuerden que el monóxido de carbono es 20 veces más afín a la hemoglobina, con gran tendencia a la formación justamente de no solamente cianoglobina, sino también de una hemoglobina. Entonces, el organismo se ve carente de transporte de oxígeno, teniendo en cuenta que se forma la carboxihemoglobina por esta contaminación. Y la carboxihemoglobina está fuertemente unida al hemo, que no se da a los tejidos, cosa que no lo es con la
hemoglobina normal. Otro contaminante del aire, el plomo, ¿verdad? Ustedes saben muy bien, de acuerdo a lo que habíamos visto en intoxicación por plomo, de que afecta considerablemente la síntesis del M de la hemoglobina. Y como habíamos visto, el plomo también atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica, entonces provoca trastornos del sistema nervioso central. También afecta el área cardiovascular, sobre todo recuerden que provoca una hipertensión, no solamente global, sino también endocraneana. Ahí terminamos los principales contaminantes del aire. Y ahora vamos a ver la contaminación del suelo. También vamos a ver cuáles son las sustancias realmente peligrosas para el ser humano, la toxicidad, la inflamabilidad, el potencial explosivo, la radiación y otras propiedades que son peligrosas para la salud que van en relación a la contaminación del suelo. Fíjense los compuestos orgánicos sintéticos, cómo van increciendo a medida que van transcurriendo los años, para ver cómo ha aumentado la síntesis de gran cantidad de compuestos orgánicos. Y esta es la contaminación del suelo. Seguramente ustedes conocen los vertederos. En esos vertederos se hacen los desechos peligrosos. Y si ustedes se van fijando de arriba a abajo, van a ver cuál es la repercusión sobre el suelo. Las precipitaciones pueden provocar escorrentíos, es decir, corrientes de agua en la superficie. Las características de las distintas capas sucesivas se determinan realizando las perforaciones del suelo y se van examinando las muestras así obtenidas de ese análisis del suelo. Allá arriba están la lava, la grava, perdón, y lugar de almacenamiento de maíz en el suelo. El sellado ha de ser impermeable si es incorrecto. Está agrietado, simplemente no existen las sustancias químicas, pueden pasar al terreno. ¿De qué forma? Por filtración. Una vez que lo hagan por filtración, alza piezo eléctrico que indica el nivel de las aguas subterráneas. Las sustancias químicas penetran en esas aguas subterráneas, tras que atravesar el suelo y primeramente la grava. Luego de la grava va al torrente acuoso, donde es, por ejemplo, el agua del río, y la fracción acuosa penetra en el nivel llamado presítico. Ahí en esa agua del río hay un sedimento, y en el caso en particular del lecho roscoso que está por debajo de los hidrofreáticos, ¿verdad? Ya hasta abajo el nivel freático, que está como precipitante del agua del río, pero no pueden atravesar el lecho rocoso debido a la dureza de las rocas. Pueden migrar bajo el fondo del río o entrar en el río si es que penetran a la fracción ya freática, y con lo cual va provocando la contaminación del suelo, sobre todo ya con hidrocarburos más pesados. Bueno, acá cuáles son las sustancias peligrosas en la contaminación del suelo. Tenemos que ver biopersistencia, acción en el medio. Entonces, sustancias peligrosas que contaminan a nivel de... Enseguida te llamo, licenciado. Enseguida. Sí, te escucho. Sí, ¿cómo?
Ah, disculpe, señorita. Ya voy a... Voy a pegar al grupo. Porque a mí me compraste, pues. Ah, disculpe. Ya paso. Dale, licenciada. Gracias. Chao, licenciada. Chao, chao. Bueno, vamos a seguir ya en un minuto. Ahí ya está solucionado. Bueno, siguiendo con la contaminación del suelo, vamos a ver de que hay sustancias peligrosas y hay algunas definiciones que vale la pena tenerlas en cuenta, como es la biopersistencia. La biopersistencia, como el nombre lo dice, es la persistencia de sustancias de difícil degradación en el medio y que provocan contaminación a los seres vivos. Ejemplo de ellos, por ejemplo, los bifenilos policlorados, que se abrevia PCB. Y otra cosa importante es la bioacumulación. Al haber una biopersistencia, entonces fácilmente ocurre la bioacumulación, donde estas sustancias tóxicas que invaden el suelo se van acumulando en el transcurso del tiempo debido a la falta de la degradación. Ahí pueden ver ustedes un vertedero, ¿no? Y bueno, hay gente que hoy en día de estos vertederos elaboran grandes industrias extrayendo estos desechos para la síntesis de productos químicos. Siguiendo siempre con la contaminación del suelo, vemos cuáles son las sustancias peligrosas más comunes en accidentes. Por ejemplo, disolventes, pinturas, revestimientos, soluciones metálicas, bifenilos policlorados, los plaguicidas, los ácidos y los álcalis. Todas son sustancias peligrosas que generalmente se hallan contaminando el suelo. Y esto es importante aprender, ¿verdad? El top 10 de sustancias peligrosas en los vertederos. Fíjense, tenemos de entrada al plomo, arsénico, mercurio. Por eso es que estudiamos metales pesados. El cloruro de vinilo, el benceno, cadmio, bifenilos policlorados, cloroformo, benzopireno y tricloroetileno. Así que les pido por favor aprendan el top 10 de sustancias peligrosas contaminantes del suelo. Otras sustancias químicas que apeligran y contaminan y se hallan presentes en los vertederos contaminando el suelo son el tetracloroetileno, el tolueno y el D12-etilexilftalato. Etilexilftalato. Bueno, ahí completamos 3 sustancias más tóxicas, en total 13 de las que tenemos, que ponen en peligro la vida de los seres humanos por contaminación del suelo. Bueno, el control se debe de hacer en los vertederos. Estos tienen que tener un revestimiento de plástico y arcilla prensada, comprimida, comprensada, ¿verdad? Debe haber una incineración a altas temperaturas, pero la incineración se tiene que realizar en hornos de cemento, inyección en pozos profundos, deshalogenación de los bifenilos policlorados. Esas son las alternativas que se pueden recurrir
para justamente el control de contaminantes. Por ejemplo, el aceite policlorado que se usa en los transformadores de la ANDE. Esos están acumulados acá en el Paraguay porque ningún país acepta justamente la incineración y el costo del flete es elevado y entonces se deja que se acumule acá en el Paraguay. Y eso es lo que ocurre. Bueno, y ese aceite que usan estos transformadores se llama Ascarel, que tiene compuestos organoclorados. Y es lo que se incendió ahí en la subestática de la Ande y que habíamos hecho un trabajo de investigación en una extensión universitaria. Vimos la gran cantidad de familias afectadas, aledañas al sitio de la incineración, es decir, del incendio que hubo en el depósito de la ANDE que tenía Ascarel. Ahora pasamos, ya vimos la contaminación del aire, del suelo, y vamos a pasar a la contaminación del agua. 2000 años de contaminación de agua por desarrollo económico de fuentes fluviales. John Snow en 1854 vio un brote epidémico de cólera en Londres, como habíamos mencionado, por fuente de agua potable, entre comillas, actualmente transporte atmosférico a zonas distantes. Acá pueden ver la contaminación del agua, aparición, la percepción del problema, balance de oxígeno, la eutrofización, que les voy a decir lo que es enseguida, los metales pesados, la acidificación por microcontaminantes orgánicos como los nitratos, que producen mucha acidificación, y la contaminación de aguas subterráneas, ya sean nitratos orgánicos sintéticos, acidificación y aporta también el cambio climático. Bueno, en relación a la contaminación del agua, tenemos los biodegradables, que son sustancias de origen natural, antropogénicas, que son descompuestas por microbios, descendiendo el nivel de oxígeno en el río. Peligra siempre con la biota acuática de alta calidad. Esos son los biodegradables en la contaminación del agua. Partículas que contaminan el agua. Medio de transporte de contaminantes orgánicos e inorgánicos. Por ejemplo, metales pesados tóxicos proceden de la urbanización, construcción de carreteras mineras. Otro contaminante del agua son los nitratos. Por ejemplo, si es mayor de 1 miligramo por litro, es de origen residual urbano, agrícola, al igual que las precipitaciones atmosféricas, elevadas concentraciones en el agua potable y pueden llegar a producir metahemoglobinemia. Seguimos contaminación del agua, sales, tanto por factores naturales como así también por las actividades humanas. Hay desechos, salmueras en campos petrolíferos. No perjudican directamente, pero sí indirectamente en la salinización de la tierra por medio del riego con aguas salinizadas.
Y esas aguas salinizadas van a cambiar totalmente el pH del suelo y van a hacer que estas tierras se vean totalmente no adecuadas para la agricultura. ¿Cuáles son los metales pesados en la contaminación del agua? Por ejemplo, el plomo, el cadmio, el mercurio. Sabemos que estudiamos esto en metales pesados teniendo en cuenta de que debido a la bioacumulación puede ocasionar intoxicación originada por desgaste geológico natural, transformación industrial de metales, el cobre agrícola que se usa mucho como plaguicida también, el cromo en las curtiembres, plomo en las gasolinerías y el zinc que aparece en los excrementos. Y esta definición quiero que aprendan bien, que va en relación a una definición muy importante de lo que se ve generalmente en aguas. ¿Qué es lo que ocurrió, por ejemplo, de los muchos ejemplos, en el lago del Pacaraí? La eutrofización consiste en el enriquecimiento de las aguas por nutrientes que son de origen animal, también puede ser de origen vegetal y el fósforo. ¿Y qué es lo que hace? Que aumente el crecimiento de plantas y de macrofitos. También aumentan las floraciones y eso trae como consecuencia en la eutrofización de agotamiento en la reserva de oxígeno que causa una gran mortalidad de peces. Y hay una gran liberación de gases corrosivos, como es el metano. También están a flor de estas aguas, a pedido de boca, como se dice, el fósforo y el nitrógeno, que proceden de aguas domésticas no tratadas. También proceden del drenaje de cultivos agrícolas, sobre todo con la utilización de fertilizantes en la ganadería y en la industria, donde tienen gran cantidad de componentes de nitrógeno, de fósforo, sobre todo. Así que esa es la eutrofización, enriquecimiento de las aguas con nutrientes de origen vegetal, fósforo y nitrógeno, que puede ser tanto orgánico como inorgánico, vegetal y también animal. Siguiendo con la contaminación del agua, tenemos también la presencia de microcontaminantes orgánicos, como ser los plaguicidas. Dentro del grupo de los plaguicidas que contaminan el agua están los compuestos organoclorados, organofosforados, herbicidas hormonales vegetales, las triacinas y también aquellas sustancias que son sustitutas de la urea. Dentro de la contaminación del agua y siguiendo con microcontaminantes orgánicos de uso doméstico e industrial, ¿qué es lo que se usa a nivel doméstico e industrial? Disolventes para desengrasar metales, propulsor de aerosoles domésticos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, que ocurre, por ejemplo, en el refinado del petróleo, como así también en el transporte del petróleo. No hace mucho hubo un derramamiento de creo que 5.000 litros de gasoil en una estación de servicio de Petropar y cerca de Petropar. Imagínense el daño biológico que ocasiona eso, donde por mucho tiempo esos suelos van a ser no servibles para la agricultura y que va a estar, digámosle, desechando, entre comillas, a la atmósfera contaminantes, entre ellos el plomo y hidrocarburos que son aromáticos policíclicos. Siguiendo con la contaminación del agua,
tenemos también microcontaminantes orgánicos de uso esencialmente a nivel industrial. Por ejemplo, el tetracloruro de carbono, el cloruro de vinilo, PVC, para polimerizar el PVC, ¿verdad? Derivados clorados del benceno, fenol, naftaleno y la anilina que se usa para los tintes. ¿Conocen eso, verdad? Que habrán escuchado hablar. Ustedes saben lo que es el PVC, ¿no? PVC es el policloruro de vinilo. Bueno, y volvemos a ver lo que ya habíamos mencionado de lo que ocurre en la contaminación del agua, ¿no? Todos los procesos que van generándose para que el agua pase a ser un severo contaminante de los seres vivos. Bueno, y ahí terminamos la parte relacionada justamente al ecosistema, que va en relación con la ecotoxicología. Perfecto. Y ahora van a descansar 5 minutillos hasta las 9, y a las 9 empezamos a terminar metales pesados. Así que mójense la cabeza. Doutor, Señor. sobre la presentación de los trabajos que tienen que hacer, que pasaste ahora mismo, mi grupo Sí. se puede quedar con Césio 137 de la ciudad de Goiânia. Sin ningún problema. Ok, Inclusive, yo este fin de semana puedo pasarte si me das, o bueno, voy a usar la plataforma, la película. Entonces, como está en portugués, vos podés traducir y explicar con más claridad para tus compañeros. en la verdad yo soy de la ciudad de Goiânia. Ah, qué espectacular. ¿Y vos te enteraste de ese caso? Y en la época yo tenía solamente 6 años, entonces, Ah, correcto, era muy joven. Y sí. bueno, y yo voy a alzar a la plataforma esa película, y si podés ver y hacer un resumen traduciendo de lo que ocurrió en esa época. ¿Está bien? Y queda entonces a tu cargo esto de lo que ocurrió. Mi grupo entonces queda con Césio 137. ¿Está bien? Perfecto, súper. Gracias. Está muy bien. Perfecto.
Bueno, también hay la apreciación. Hoy, bien. No sale muy fuerte el audio. No, pues está bien. Bueno, Para mí también. bueno, entonces, recuerda que vamos a veces y empezamos haciendo y lo que teníamos ya lo programamos nuevamente haciendo. Bueno, entonces ya hacemos arsénico. El uso del arsénico es muy fácil, como podemos decir en el sentido de que se usa el arsénico para la fisión y la obtención de polvos naturales, muy utilizado ahora en la fabricación de semiconductores de alta presión y también en la industria agropecuaria o agroquímica. Esos son los usos que se dan al arsénico. El arsénico se encuentra en el microbioma, teniendo en cuenta que el arsénico es utilizado de épocas remotas para, sobre todo, subsidios y homicidios programados de tal forma y produciendo un deterioro físico mental bastante magnífico dependiendo de la dosis, se acelera el exceso de una víctima. Así que el arsénico es toda una medida muy utilizada por la gente en homicidios y suicidios. Como pueden ver acá, el arsénico también tiene sales o compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Dentro de los compuestos inorgánicos tenemos el arsénico puro. Este arsénico puro se extrae en minerías que representan muchas aplicaciones. Una de ellas, aplicaciones metalúrgicas. El arsénico se usa en relojes, balas, en baterías y también en las cubiertas de cables. Otras, digamos, de otras formas de utilizar el arsénico es la fabricación de canales, en componentes de pinturas, también por parte de fuego de artificio, en adhesivos materiales, pero también el arsénico sirve como conservante de madera. El arsénico de sus propiedades biológicas como inorgánicos se usa como fungicida de muy buena sensación y también se usa en la fabricación de la cerámica. La arsena se usa en la microelectrónica, que es un compuesto inorgánico de arsénico, y la arsena que contiene la microelectrónica. Teniendo la gran cantidad de fuentes que son justamente inorgánicas y que tienen la gran utilización sobre todo en la industria. Esa es la arsena. La arsena también van a encontrar cuando busquen como hidruro de arsénico. Recuerden que la arsena es un compuesto inorgánico de arsénico, pero que es gaseoso a temperatura ambiente. La arsena es bastante tóxico, es inflamable y la arsena da cuenta de cloro también de arsénico. Temperaturamente de forma gaseosa, utilizada en la microelectrónica.
Y acá tenemos un poco de datos, de la tasa de conductor, estamos viendo que tienen temperatura y tienen únicamente carbono. Para la cadena regular ácido acético. El ácido acético se usa en terapia antiinfecciosa, sobre todo en la época parte de puestos para tratamiento de la sífilis. Compuestos acéticos, por ejemplo, tenemos una famosa composición de aire que hace mucho, que es el verde de París, muy conocido dentro de la investigación por acceso. Y el verde de París también se llama verde de Wingfoot. Entendiendo, ahí está el verde de Wingfoot. Es un insecticida, uno de los primeros, y también se utilizó como pigmento verde en la Granada. Y bueno, entonces el verde de París. Pigmento verde se reproducía con el ácido acético, el ácido carbonílico, utilizado hoy en día por los dermatólogos. Además de eso, el ácido carbónico forma parte de sus sustancias químicas utilizadas para interpretar malezas. También Ale, que llamamos gracias. El ácido carbónico, pero que era muy utilizado hoy en día en dermatología. Y ella también decía el cacabloril, el cacabloril normal de lo que se está tratando. Es muy presente con las químicas. Nosotros tenemos gases. Y bueno, el cacabloril es precisamente arsénico. Por lo tanto, son alarmas que en este caso entran dentro de las alarmas biológicas. El ácido acético sirve fundamentalmente para regular el canal por los canales. Y la helicita es una gasa de guerra que recuerda hace mucho que utilizaba en Irán. En el conflicto que vivieron, la Luisita, por ejemplo, te van a hacer Luisita, recuerda también que es un líquido de altas aceitoso, no tiene dolor, y generalmente la electricidad puede adquirir otros colores, y se usa como una alarma química. Es una mente específica, lo que es exactamente una alarma química. Y cuando yo digo es una mente específica, producen el nombre de cuando se usa como una guerra, producen amonías.
esas ampollas amando la irrigación en la piel. Posteriormente revientan entre comillas y el afectado aparece de infecciones. Otra cosa que forma parte de compuestos orgánicos que son del arsénico. Tenemos el licor de Fowler, eso es lo que llaman ahora. Y el licor de Fowler es una solución hidrofóbica. Se usa mucho el licor de Fowler en los tratamientos para pacientes con fiebrinas o fiebre. También van a usar los nerviosos que tienen a nadar. También para las neuralgias. Y el olor de Fowler mucha utilidad tanto en la edad moderna. Y una formulación farmacéutica para tratar una serie de afecciones. Y ahora pasamos a las soluciones inmediatas celulares. Las soluciones arsénico poliuretano es buena para las sales. Para las sales recuerden orgánicas, no son dientes. Porque si nosotros ingerimos sales inorgánicas o compuestos inorgánicos, son cáusticos. Por lo tanto, marcan veces provocan lesiones quemaduras en el tracto digestivo. Tiene poca absorción mamaria exterior y por la piel, excepto en la ensañamiento que es un gas. Entonces, por vía oral, es muy buena para las sales orgánicas. Por estoy hablando de la son corrosivos, son cáusticos. Y casi así como el compuesto se deberían poner en la salsa de origen, sin embargo, el arsénico, lo que se usa en la vía oral. Para no olvidarse de la vía de aplicación del arsénico en la oral, no olvidarse de las asesinas de Investigation of Poverty. Y ahí obviamente las armas naturales es justamente único. La distribución es lenta del poder, es tan pesado que tiene mucha unión proteica sobre la albúmina. Se caracteriza de hielina por tener fijación a la piel, a los dedos y a las uñas. La biotransformación es escasa a nivel del hígado, sobre todo de los procesos que hacen una oxidación y luego producción de la ácido sulfúrico, eliminándose 90 a 95% para la renina, 5% para las heces y muy poco para la piel. Y hay sensación glomerular. Y con la heces hay varias 5%. Desde la pequeña descansada de las vitaminas, porque la absorción de una buena sensación completa. En relación a la toxina, esas sensaciones justamente hacen efecto en el organismo. Primero, inhibición sistemática, interviene en el ciclo de Peirce, provocando el desagradamiento de la fosforilación oxidativa. Por lo tanto, se inhibe una proteína y luego se gana. Otra acción se debe es la exhaustóxica. Cuando una se hace la inhalación local, instantáneamente se inhibe también. Y si hay ingestión también se ejercen gargantas por ocasiones cáusticas. El olor
efecto de realiza bien la matanza plánica es la neurotoxicidad que aparece en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Pero acá creo que realmente el concepto de que la diferenciación por cómo hay restricción sensitiva o expresión motora. En la investigación por cómo hay restricción motora o hay restricción sensitiva. Yo creo que recuerdo la investigación motora. En la investigación técnico, la afectación es mixta. Se afectan tanto los procesos sensitivos como los motores y afectan al sistema nervioso central como al sistema nervioso periférico. En cuanto a la neurotoxicidad de recordar que el arsénico es un carcinogénico pulmonar. La dosis cada está alrededor de 120 miligramos de dióxido de arsénico. Y también recordar que la dosis es decir, la dosis producidas se encuentra de de 39 miligramos por kilogramo. Y algo muy curioso también que puede observarse es de que la taquicardia se presenta muchas veces con el arsénico. Esta enfermedad a veces con una iniciación repetida. No hay ninguna respuesta tóxica al arsénico. Pero la incidencia es más baja alrededor de 5%. Y ahora vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas. Y después viene el examen. Que tratar de estar entendiendo bien. No fijarse que los libros no muerden. Hay metales pesados, se trata en todos los libros de sociología. Así que les pido por favor a que hagan el libro de Ina Peña. Manifestaciones que pudieron complementar el aprendizaje en el libro. Manifestaciones clínicas. El arsénico provoca manifestaciones clínicas agudas, que quiere decir que aparecen en las primeras 24 horas de la exposición al arsénico. Y lo que más falta nunca son las manifestaciones gastrointestinales, sobre todo náuseas, vómitos, dolor abdominal, locales, irritación, eritema, ulceración, extemas. A nivel cardiovascular, puede haber hipertensión arterial, pulso filiforme y taquicardia. Van a beber neurológico, vértigo, debilidad, polineuritis y también neuritis óptica. Se manifiesta con aparición borrosa con iniciación a la agudeza visual. Y a nivel sistémico, el paciente en una intoxicación aguda que puede presentar cianosis, cefalea y sobre todo puede aparecer una insuficiencia renal y hepática aguda. La manifestación clínica es la intoxicación por arsénico. Piel fijaneras, pigmentación melánica y una hiperpigmentación melánica en todo el cuerpo.
Pero lo que más llama la atención es la hiperkeratosis al cantar. Aparecen las líneas de mes que se ven sobre todas las uñas. Y lo que suele aparecer también dentro de lo que son manifestaciones clínicas, los eritenomas. En el sistema nervioso periférico hay frecuentemente poliomelitis mixta y el avance es centrípeto. Generalmente este avance centrípeto comienza en las extremidades a la distancia y van evolucionando ascendiendo hacia el tronco. Y es interesante ver que es por forma de guante. Hay una parálisis muy dolorosa, aparecen alteraciones del olfato y también alteraciones ópticas. En el sistema nervioso central como manifestación crónica hay demencia y síndrome depresivo, sistémicas, insuficiencia renal y hepática. Hay generalmente deterioro de la función cardiovascular con hipertensión a nivel pulmonar, donde se afecta la capacitancia respiratoria del paciente en la etapa de carencia y si se desarrolla hay hemólisis. Por eso acá pueden ver que en atención a la línea de mes, a los 3 meses de haber sufrido una intoxicación por dióxido de arsénico. Pueden ver la línea de mes. Acá pueden ver la línea de mes. Y también vemos, por ejemplo, en la autopsia de Napoleón que apareció en la línea de mes. Y también la keratodermia palmar y neuropatía periférica. La keratodermia palmar y neuropatía periférica. ¿Quién puede sacar de internet la autopsia de Napoleón Bonaparte? ¿Quién se compromete? Y nos va a hacer un comentario de 10 minutos de la autopsia de Napoleón. Y tratar de investigar un poquito cómo era intoxicado por el arsénico, porque en él se encontraron todos los elementos de una intoxicación arsénica. Bueno, siguiendo con la intoxicación por plomo, el diagnóstico consiste en la aparición de proteína de 100 a 150 miligramos. Tenemos que hacer la diferencia con la intoxicación alimentaria, la intoxicación por cápsulas y otros que pudieran más o menos tener la manifestación clínica parecida. Pero el tratamiento se hace justamente con sustancias quelantes como al 5 miligramos por kilogramo, 3 a 5 miligramos por kilogramo, peso cada 6 horas. Se utiliza la dieta regular por 48 horas. Y luego se usa penicilina por kilogramo, comprimido de 150 miligramos, usando 25 miligramos por peso. Eso podemos hacer un tratamiento entre 10 a 15 días. Pronóstico, presencia de lesiones renales atápicas. Las lesiones neurológicas son permanentes. Lo que se preconiza en la prescripción no volverá a estar intoxicado con el arsénico. Recuerden que las lesiones neurológicas son permanentes. Ahora viene la intoxicación por mercurio.
El mercurio también es un metal pesado que tiene sus aplicaciones en la agroindustria y también aplicaciones domésticas. También acá tenemos sales que son inorgánicas y las sales que son orgánicas. Las sales inorgánicas, metálico, tenemos por ejemplo los clorures, que son nocivos sobre todo afectando el tracto respiratorio. También el mercurio inorgánico está presente en termómetros, barómetros y fluorescentes, amalgamas y con clorures, ¿verdad? Eso es muy importante, que se sabe lo que quiere decir barómetro. ¿Qué es un barómetro? El barómetro es lo que mide la presión atmosférica. Y la presión atmosférica se ve eso para que tiene profundidad de superficie. Uno de los barómetros más conocidos siempre son los barómetros de mercurio y también los termómetros que tienen mercurio inorgánico. Los halogenuros conservantes, por ejemplo, uno muy conocido, que también es inorgánico, es el calomel. El calomel, que los dermatólogos utilizan en esta especialidad. Óxidos, por ejemplo, las baterías secas de larga duración vienen en forma de óxidos de mercurio. Recordar que es útil también como antiséptico. Las sales se utilizan en dermatología. ¿Saben lo que quiere decir? También se utilizan como catalizadores. Taxidermia, ustedes saben lo que es. ¿Saben lo que es taxidermia? La taxidermia es lo que uno hace tipo momia, ¿verdad? Uno lo que busca es amigar estas sales para que se conserven y siempre da una apariencia de estar vivo. Por ejemplo, al ser utilizados animales después de la disección. Y con la taxidermia lo que queda el aspecto físico de un animal, por ejemplo, que sirve para exponerlo. Otras utilizaciones del mercurio inorgánico son, por ejemplo, todos conocen el famoso hoja, ¿verdad? El mercurio cromo. Y con el mercurio cromo, lógico, sirve como antiséptico, tiene cromo, tiene mercurio. También se usan pinturas en el tratamiento de la madera para la fabricación de papel y detonante en la cartuchería. Eso es muy importante. Bueno, en la intoxicación por mercurio también tenemos sustancias orgánicas como los alquilmercúricos, que hoy en día se le da mucha utilidad para la conservación de los granos, de tal forma de evitar las plagas. Las sales de alquilmercúricos, que también son orgánicas, se usan como antisépticos. Se usa para el tratamiento de la madera de los granos y en una época atrás se utilizó también como antisifilítico. En cuanto a la toxicidad, las sales de mercurio, tenemos por ejemplo en lo que se refiere a la absorción, el mercurio metálico es muy bien absorbido por la vía cutánea, pero prácticamente nada por la vía cutánea y por ingestión. Las sales inorgánicas más se absorben por la piel por la vía oral y los pulmones, sin las orgánicas. Las sales de mercurio orgánicas se absorben en un 50 a 80% por vía oral
Y para saber si ustedes están atendiendo o no, les cuento una pequeña reseña histórica y además de eso, un caso clínico. Niño de 4 años de edad, al romperse el termómetro de mercurio, ingiere en su totalidad el componente mercúrico del termómetro. ¿Cuál es la conducta terapéutica que van a hacer en este caso? ¿Y qué grado de toxicidad tiene? Si es que por favor me pueden, alguien del grupo me puede decir. Yo espero un minuto, espero. Bueno, vamos a seguir. Es que me respondan de lo que les dije. Ponerle 5 doritos de todo tan presente no es tan así. Bueno, aquí me responde la pregunta que les hice. Tenemos que internarle al niño, tenemos que hacer qué medicación, corre un riesgo severo de situación. A ver, Rafael. Hola, doctor. Yo justamente pregunté a mis compañeros que salió entrecortada la pregunta. Bueno, y tenés que avisar más. Un niño de 4 años de edad, al romperse el termómetro, ingirió todo el contenido de mercurio que está en el termómetro. Y en ese caso, ¿cuál sería la conducta que tendría que hacer y si produce una intoxicación grave o no? Esa es más mi pregunta. Y yo creo que tenía que hacer un lavado. Y después, pero yo te pregunto, ¿provoca una intoxicación grave o no? Y sí, Sí, bueno. Entonces, vuelvo a reiterar, las sustancias mercurio inorgánicas no se absorben por vía oral, por inhalación, ni tampoco por la piel. La ingesta de mercurio que está en el termómetro es prácticamente atóxico. Lo que podría hacer es hacer una lavado de estómago y nada más que eso, porque no le va a ocasionar prácticamente ningún daño al niño. Tiene que ser ciencias orgánicas, que son las que se absorben del 50 a 80%. Y en relación al mercurio orgánico, que es el mercurio metálico, que es el mercurio que se extrae en la minería, eso sí, si está en la temperatura elevada por inhalación, puede causar sobre todo problemas pulmonares. Pero en el caso de una salsa orgánica o mercurio inorgánico, no se absorbe ni por los pulmones, tampoco por la piel ni por el hogar.
Bueno, en cuanto a la distribución, generalmente la sangre de mercurio, una vez absorbida, sobre todo por vía oral, pasando por el circulatorio, tienen una unión proteica bastante baja. Como el mercurio es muy liposoluble, se acumula a nivel celular en los lisosomas, en las mitocondrias. Se acumula en gran cantidad también en los túbulos cristales, en los túbulos colectores, y tienen una acción neurológica muy manifiesta. El nivel tóxico de mercurio se obtiene en 3,5 microgramos por ciento. La vida media de eliminación es de 23 a 40 días. El volumen de distribución del mercurio es bastante bajo. La biotransformación se realiza en el hígado, donde mediante el proceso de desacidificación se obtiene el mercurio metálico y se elimina por los riñones por filtración glomerular, también a través de la bilis y en menor proporción a través de la saliva, las lágrimas y el sudor. Ahora vamos a ver qué ocurre con la toxicodinámica del mercurio. Acciones toxicológicas de este metal pesado. El mercurio provoca precipitación de las proteínas intracelulares y además de eso, además de precipitar, inhibe de forma irreversible las proteínas. Como es muy liposoluble, afecta al sistema nervioso central atravesando la barrera hematoencefálica sin ninguna dificultad. La dosis letal del mercurio es de 1 gramo, a pesar de que es muy variable dependiendo de cada sujeto. Y la dosis tóxica está alrededor ya de 100 a 200 miligramos. ¿Cuál es la clínica de la investigación de mercurio? Nosotros tenemos manifestaciones clínicas que aparecen en las primeras 24 horas de la exposición, que son las agudas, sobre todo cuando se inhala el mercurio, que está generalmente sometido a alta temperatura, provoca muchas lesiones en la mucosa respiratoria, dando sobre todo traqueitis, bronquitis, bronquiolitis y sobre todo una neumonitis química. A nivel gastrointestinal aparece náuseas, vómito, diarrea, y en cuadro de intoxicación aparece el síndrome hemorrágico a nivel intestinal. El paciente tiene cialorrea, sabor metálico, dolor intenso, diarrea, calambres y sobre todo aparece la famosa estomatitis mercurial, que cursa con alteraciones inflamaciones a nivel de la mucosa de la orofaringe, y son lesiones bastante molestas para el paciente que le impide la digestión. En la intoxicación crónica de mercurio aparecen alteraciones neurológicas, la famosa llamada psicosis del tipo de la esclerosis lateral amiotrófica. Aparece ese dolor fino intencional de emergencia, el famoso eretismo mercurial, amnesia, tiene gran labilidad afectiva acompañada de depresión y también produce una serie de neurosis. A nivel renal aparece una nefropatía intersticial que va evolucionando hasta llegar a una insuficiencia renal. En la estomatitis aparece el famoso ribete gingival, pero no es como el plomo, el ribete gingival del mercurio es inflamatorio y fácilmente sangrante.
En lo que se refiere a la reproducción, es el mercurio muy activo, además de provocar malformaciones del sistema nervioso central. No se olviden de la enfermedad de Minamama, la acudinia. La acudinia consiste que aparece fiebre en los niños, exantemas cutáneos con polimorfismo, manchas, depresión de la médula ósea como leucopenia, anemia, trombocitopenia, también eosinofilia, tumefacción de las glándulas, sobre todo las glándulas salivales, y debilidad muscular con flacidez. Acá, por ejemplo, nos habla de que tenemos que eliminar las amalgamas dentales ennegrecidas en todas las mujeres gestantes para evitar las intoxicaciones de mercurio en los bebés. ¿Por qué? Porque el mercurio también atraviesa muy bien la barrera placentaria. Bueno, ahí vemos el ribete gingival inflamatorio fácilmente sangrante que ocurre con el mercurio. La intoxicación de mercurio se trata también. Lo primero que tenemos que decir es que una intoxicación por mercurio, ya sea aguda o manifestaciones crónicas, siempre se deben de tratar. Se puede dar agua luminosa o leche descremada y corticoterapia. Además de eso, utilizamos sustancias sedantes. Por ejemplo, dentro de sustancias sedantes, el bala, 5 miligramos por kilogramo como dosis de ataque en una intoxicación aguda, luego 3,5 durante 4 a 6 horas por vía intramuscular por 10 días, y 6 con penicilamina por vía oral durante 5 miligramos por kilogramo por 10 días. El agua luminosa es una preparación que se obtiene de la lúpula del huevo. También pueden llamarle huevo albúmina. Y eso es agregado a que ese agua luminosa se le agrega agua destilada. Muy interesante utilizar agua luminosa en intoxicaciones agudas por mercurio. Eventualmente, si aparece una insuficiencia renal y un deterioro, ustedes saben la plasma hay muchas cosas que deben de la cara. Y bueno, creo que es la plasma lo que es la plasma. Y en la plasma felicis se separa la parte líquida de la sangre, justamente que es el plasma. ¿Y qué debe hacerse? Separamos en la plasma felicis la parte líquida del plasma de los glóbulos. Y podemos, ¿y qué es lo que pueden hacer en ese caso? ¿Para qué hacen la separación? Esos glóbulos que fueron separados se los mezclan con otra sustancia química líquida. Y de esa forma es el proceso que llamamos plasma felicis. También podemos usar beta-bloqueantes para los efectos crónicos, acompañado de grandes dosis de complejo vitamínico y también de penicilamina como el alambre. Bueno, ahora viene la intoxicación por tabaco. Un segundo, por favor.